Lo que estás a punto de escuchar cambió para siempre la forma en que la policía investiga a los asesinos en serie. Un hombre aterrorizó California durante años, burlándose de las autoridades con cartas cifradas que hasta el día de hoy siguen sin resolverse completamente. Su identidad sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver en la historia criminal de Estados Unidos. Este es el caso del asesino del Zodiaco, y lo que descubrirás en los próximos minutos te dejará sin aliento. Era la noche del 20 de diciembre de 1968 cuando David Faraday y Betty Lou Jensen decidieron salir en una cita. Eran dos adolescentes enamorados que solo querían pasar tiempo juntos en Lake Herman Road, un lugar tranquilo en las afueras de Vallejo, California. No sabían que esa noche marcaría el inicio de una ola de terror que sacudiría toda la región. Alrededor de las 11 de la noche, un vehículo se detuvo junto al auto donde estaban estacionados. Lo que sucedió después fue brutal y despiadado. El atacante disparó a Betty Lou 5 veces en la espalda mientras intentaba huir. David recibió un disparo en la cabeza a quemarropa. La escena del crimen era escalofriante, pero lo que nadie imaginaba era que esto era solo el comienzo de una pesadilla que duraría años. Los investigadores no tenían pistas sólidas, no había testigos, no había huellas claras y el motivo parecía inexistente. Durante meses, el caso quedó estancado, convirtiéndose en otro archivo más dentro de los casos sin resolver. Pero el asesino no había terminado. Apenas 7 meses después, el 4 de julio de 1969, atacó nuevamente. Esta vez las víctimas fueron Darlene Ferrin y Michael Mageau, en Blue Rock Springs Park, también en Vallejo. El patrón era similar, un ataque nocturno a una pareja en un lugar aislado. Michael sobrevivió milagrosamente y pudo dar una descripción vaga del atacante, un hombre de complexión robusta con una linterna, pero lo que realmente cambió todo ocurrió apenas unas horas después del ataque. Un hombre llamó a la policía de Vallejo y con una voz fría y calculadora afirmó ser el responsable no solo de ese ataque, sino también del asesinato de David y Betty Lou. Luego colgó. La policía quedó perpleja. Tenían un asesino que no solo mataba sin motivo aparente, sino que además se jactaba de sus crímenes. Pero esto era apenas el principio de su juego psicológico. El 1 de agosto de 1969, 3 periódicos importantes de California recibieron cartas idénticas. Cada una venía acompañada de un tercio de un mensaje cifrado de 408 símbolos. El remitente exigía que los periódicos publicaran estos códigos en sus portadas, amenazando con matar a más personas si no cumplían. Y por primera vez firmó con un símbolo que se convertiría en su marca registrada, una cruz dentro de un círculo, el símbolo del zodiaco. Si estás disfrutando esta investigación y quieres conocer más casos policiales impactantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún detalle. Y si este caso ya te tiene al borde de tu asiento, déjame un like para saber que quieres más contenido como este. Ahora continuemos porque lo que sigue es aún más perturbador. Los periódicos publicaron los cifrados tal como el asesino lo exigió. La presión pública era inmensa. Todos querían saber qué decían esos mensajes crípticos. El caso captó la atención nacional cuando Donald y Betty Harden, una pareja de maestros aficionados a los acertijos, lograron descifrar el código en solo una semana. El mensaje revelado era escalofriante. El asesino decía: disfrutar matar personas porque era más divertido que cazar animales salvajes. Afirmaba que estaba recolectando esclavos para su vida después de la muerte. Pero lo más inquietante era la última línea del mensaje, donde insinuaba que no revelaría su identidad.
La frialdad y el sadismo detrás de esas palabras dejaron a todos helados. Mientras la nación intentaba procesar la mente retorcida detrás de estos crímenes, el asesino del Zodíaco preparaba su siguiente movimiento. El 27 de septiembre de 1969 cambió completamente su modus operandi. En Lake Berryessa, un lago popular para paseos familiares, Brian Harnell y Cecelia Shepard disfrutaban de un picnic tranquilo. De repente apareció un hombre usando un traje extraño con una capucha negra que cubría completamente su rostro. En el pecho llevaba pintado el símbolo del zodiaco en blanco. Llevaba un arma de fuego, pero esta vez decidió usar un cuchillo. Los ató y luego los apuñaló repetidamente. Brian sobrevivió con heridas graves, pero Cecelia murió 2 días después en el hospital. Antes de irse, el atacante escribió en la puerta del auto de Brian, con un marcador negro, detallando las fechas de sus ataques anteriores y firmando nuevamente con su símbolo característico. 2 semanas después, el 11 de octubre, el Zodíaco atacó en San Francisco. Esta vez, la víctima fue Paul Stine, un taxista que fue asesinado de un disparo en la cabeza. El asesino le robó parte de su camisa ensangrentada, un trofeo que luego enviaría a los periódicos como prueba de su autoría. Testigos vieron a un hombre alejarse de la escena, y la policía estuvo increíblemente cerca de capturarlo. 2 oficiales incluso se cruzaron con él caminando por la calle, pero debido a un error de comunicación sobre la descripción del sospechoso, lo dejaron pasar. Esa noche, el Zodíaco estuvo a metros de ser arrestado, pero la suerte estaba de su lado. Lo que convirtió al asesino del Zodíaco en una figura tan aterradora no fueron solo sus crímenes, sino su obsesión por comunicarse con la prensa y la policía. Entre 1969 y 1974, envió al menos 18 cartas a diferentes periódicos. Algunas contenían cifrados complejos, otras incluían amenazas específicas como hacer explotar un autobús escolar lleno de niños. En sus cartas se burlaba de los investigadores, proporcionaba detalles que solo el asesino podría conocer y aumentaba constantemente su conteo de víctimas, aunque muchos de esos números nunca fueron confirmados. Afirmaba haber matado a 37 personas, pero la policía solo pudo confirmar 5 muertes y 2 sobrevivientes. Los cifrados que enviaba se convirtieron en una obsesión nacional. Criptógrafos aficionados y profesionales de todo el país intentaron descifrarlos. De los 4 cifrados principales que envió, solo 2 han sido resueltos hasta ahora. El cifrado de 408 símbolos fue descifrado en 1969, como mencionamos. Pero el cifrado de 340 símbolos, conocido como el Z340, resistió todos los intentos de descifrarlo durante más de 50 años. No fue sino hasta diciembre de 2020, cuando un equipo internacional de criptógrafos finalmente lo resolvió, usando software moderno y análisis algorítmico avanzado. El mensaje no revelaba la identidad del asesino, pero sí confirmaba su personalidad narcisista y su deseo de jugar con las autoridades. Comparte este video con alguien que ame los misterios sin resolver, porque la historia del Zodíaco es algo que todos deberían conocer. Y si quieres apoyar el canal para seguir trayendo contenido de calidad, un simple like hace una enorme diferencia. Ahora déjame contarte sobre los principales sospechosos que la policía investigó durante décadas. A lo largo de los años, numerosos sospechosos fueron señalados como posibles candidatos a ser el asesino del Zodíaco. Uno de los más prominentes fue Arthur Leigh Allen, un maestro de escuela y conserje que vivía en Vallejo. Allen fue investigado extensamente después de que conocidos lo señalaran por comentarios sospechosos que hizo antes de que los crímenes se hicieran públicos.
Supuestamente mencionó su intención de llamarse Zodiaco y de acechar parejas. La policía registró su casa en 1972 y encontró materiales para fabricar bombas, armas y cuchillos similares a los usados en Lake Berryessa. Incluso llevaba un reloj con el símbolo del zodiaco. Los sobrevivientes fueron llevados a identificarlo, y aunque algunos sintieron que podría ser el hombre correcto, nadie pudo confirmarlo con certeza absoluta. Las pruebas de caligrafía no coincidieron, y las huellas dactilares tampoco. Allen murió en 1992 sin haber sido formalmente acusado, pero muchos investigadores siguen convencidos de que él era el zodiaco. Otros sospechosos incluyeron a Richard Gajkowski, un periodista que trabajaba cerca de donde se enviaron las cartas, Lawrence Kane, un sospechoso con antecedentes de violencia que vivía en el área durante los asesinatos, y Earl Van Best Jr., cuyo hijo más tarde escribió un libro afirmando que su padre era el asesino. Cada uno de estos hombres tenía circunstancias sospechosas que los conectaban con el caso, pero ninguno pudo ser vinculado definitivamente a través de evidencia física o testimonial. La tecnología de ADN moderna ha analizado muestras de saliva de los sobres que el zodiaco lamió, pero los resultados no han sido concluyentes debido a la posible contaminación de las muestras y la degradación del material genético después de tantas décadas. El caso del asesino del zodiaco transformó la forma en que Estados Unidos enfrenta los crímenes en serie. Antes de este caso, la colaboración entre diferentes departamentos de policía era limitada. El zodiaco atacó en múltiples jurisdicciones, lo que inicialmente dificultó conectar los crímenes. Esto llevó a una mayor coordinación entre agencias y eventualmente contribuyó al desarrollo de bases de datos nacionales de crímenes. El FBI se involucró profundamente en la investigación, y el caso se convirtió en uno de los estudios de comportamiento criminal más analizados en la historia. Los perfiles psicológicos desarrollados a partir del análisis de las cartas del zodiaco ayudaron a establecer los fundamentos de lo que hoy conocemos como perfilación criminal. Las cartas mismas revelaban una personalidad compleja y profundamente perturbada. Los psicólogos que las analizaron concluyeron que el zodiaco probablemente era un narcisista con un profundo deseo de reconocimiento y control. Su necesidad de comunicarse con la prensa y burlarse de la policía sugería que los asesinatos en sí mismos eran solo una parte de su gratificación. El verdadero placer venía de la atención pública, del miedo que generaba y de su capacidad percibida para superar en inteligencia a las autoridades. Algunos expertos sugieren que pudo haber detenido sus asesinatos porque la atención mediática disminuyó, quitándole la motivación principal de su comportamiento criminal. Las teorías sobre por qué dejó de matar también son variadas. Algunos creen que murió o fue encarcelado por otros crímenes. Otros sugieren que simplemente se mudó a otra área y continuó matando bajo diferentes circunstancias. También existe la posibilidad de que alcanzara un punto de satisfacción con su legado de terror y decidiera retirarse antes de ser capturado. La última carta confirmada del zodiaco fue enviada en 1974, aunque algunas cartas posteriores reclamaban ser de él. Los investigadores generalmente las consideran falsificaciones. Uno de los aspectos más fascinantes del caso es cómo se ha mantenido en la conciencia pública durante más de 5 décadas. Películas, documentales, libros y series de televisión han explorado los crímenes desde todos los ángulos posibles. La película Zodiaco, dirigida por David Fincher en 2007, es probablemente la representación más conocida del caso.
basada en los libros del caricaturista de periódicos Robert Graysmith, quien se obsesionó con resolver el misterio. Esta exposición mediática continua ha mantenido el caso abierto en la mente del público y ha motivado a nuevas generaciones de investigadores aficionados a intentar resolverlo. En años recientes, la ciencia forense ha avanzado dramáticamente. El análisis de ADN se ha vuelto exponencialmente más sofisticado y técnicas como la genealogía genética han resuelto casos fríos que parecían imposibles. Esta fue la técnica que finalmente identificó al asesino de Golden State después de 40 años. Los investigadores del caso Zodíaco tienen esperanzas de que métodos similares puedan finalmente revelar la identidad del asesino. En 2018, la policía anunció que estaban usando nueva tecnología de ADN para reexaminar evidencia del caso. Aunque aún no hay resultados concluyentes, la posibilidad de resolver finalmente este misterio está más cerca que nunca. Antes de revelarte las teorías más recientes sobre quién podría haber sido el Zodíaco, recuerda suscribirte al canal para no perderte ningún detalle de casos como este. Si llegaste hasta aquí, significa que este misterio te atrapó tanto como a mí. Dale like si crees que algún día se resolverá este caso y déjame en los comentarios qué teoría te parece más convincente. El impacto del asesino del Zodíaco va más allá de sus víctimas directas. Las familias de los fallecidos han vivido décadas sin respuestas ni cierre. Brian Hartnell, uno de los sobrevivientes, ha hablado públicamente sobre su experiencia y cómo ese día cambió su vida para siempre. Mike Mageau, el otro sobreviviente, vivió con culpa y trauma durante años. Ambos han expresado su deseo de que el caso se resuelva antes de que mueran, para finalmente saber quién fue el hombre que intentó quitarles la vida. La comunidad de investigadores aficionados que rodea este caso es inmensa. Miles de personas en todo el mundo dedican incontables horas a analizar cada detalle de las cartas, los cifrados y las pistas dejadas por el asesino. Foros en línea y grupos de redes sociales debaten constantemente nuevas teorías. Algunos de estos investigadores aficionados han hecho contribuciones significativas al caso, incluyendo el equipo que finalmente descifró el Z-340 en 2020. Este nivel de participación ciudadana en una investigación criminal es prácticamente sin precedentes y demuestra cuán profundamente este caso ha calado en la psique colectiva. Una de las preguntas más inquietantes que rodea al caso es cuántas víctimas realmente tuvo el Zodíaco. Mientras que oficialmente se le atribuyen 7 víctimas, 5 muertes y 2 sobrevivientes, él afirmaba haber matado muchas más. Algunos investigadores han intentado conectarlo con otros asesinatos sin resolver de la época en California. Casos como el de Cheri Jo Bates en Riverside en 1966 han sido analizados por posibles conexiones. Una carta enviada después de su muerte contenía frases similares a las del Zodíaco, pero nunca se pudo establecer un vínculo definitivo. La verdad es que probablemente nunca sabremos el número exacto de sus víctimas. El cifrado de 340 caracteres, cuando finalmente fue resuelto en 2020, generó titulares en todo el mundo. El mensaje decía, traducido al español: espero que se estén divirtiendo mucho tratando de atraparme. No le tengo miedo a la cámara de gas porque me enviará al paraíso mucho más rápido, porque ahora tengo suficientes esclavos para trabajar para mí. El mensaje confirmaba la mentalidad perturbada del asesino y su creencia en una vida después de la muerte donde sería servido por aquellos que mató. También revelaba que no tenía miedo de las consecuencias legales, viéndolas incluso como una ventaja en su retorcida cosmovisión. Los 2 cifrados restantes, que nunca han sido descifrados,
continúan siendo objeto de intenso escrutinio. El Z13, que contiene solo 13 caracteres, supuestamente revela el nombre del zodiaco. El Z32 contiene 32 caracteres y se especula que indica la ubicación de una bomba que afirmó haber enterrado. Criptógrafos de todo el mundo han intentado aplicar los mismos métodos que funcionaron con el Z340, pero hasta ahora sin éxito. Es posible que estos cifrados sean deliberadamente insolubles, creados solo para frustrar y burlarse de quienes intentan descifrarlos. O quizás contienen información que, de ser revelada, finalmente identificaría al asesino. La pregunta que todos se hacen es, ¿alguna vez se resolverá este caso? Con los avances en tecnología de ADN y genealogía genética, la respuesta podría ser sí. El caso del asesino de Golden State, resuelto en 2018 después de más de 4 décadas, demostró que ningún caso está verdaderamente frío si existe evidencia física. Los investigadores del caso Zodiaco están explorando activamente estas nuevas técnicas. El desafío principal es la calidad y cantidad de ADN disponible. Las muestras de saliva de los sobres tienen más de 50 años y pueden estar contaminadas o degradadas. Sin embargo, incluso perfiles parciales podrían ser suficientes para generar pistas cuando se combinan con bases de datos genealógicas. Otro desarrollo prometedor es el análisis forense digital de las cartas originales. Tecnología moderna de imágenes puede revelar detalles que eran invisibles cuando las cartas fueron examinadas originalmente. Marcas de agua, indentaciones, residuos químicos y otros detalles microscópicos podrían proporcionar nuevas pistas sobre dónde trabajaba el zodiaco, qué tipo de papel usaba, o incluso hábitos personales que podrían ayudar a identificarlo. Cada carta es esencialmente una cápsula del tiempo que contiene información que la tecnología de los años 60 y 70 simplemente no podía detectar. El legado del asesino del zodiaco es complejo y perturbador. Por un lado, sus crímenes causaron un sufrimiento inmenso y dejaron cicatrices permanentes en las comunidades donde atacó. Por otro lado, el caso impulsó avances significativos en investigación criminal, perfilación psicológica y colaboración entre agencias. Es un recordatorio sombrío de que el mal puede existir en formas que desafían la comprensión y que algunas preguntas pueden permanecer sin respuesta durante generaciones. Pero también demuestra la persistencia increíble de quienes buscan justicia, sin importar cuánto tiempo tome. Si este caso te dejó pensando y queriendo saber más sobre misterios policiales sin resolver, este es el canal que necesitas. Suscríbete ahora y activa las notificaciones porque próximamente traeremos más investigaciones profundas sobre casos que han desconcertado a las autoridades durante décadas. Y si realmente disfrutaste este contenido, compártelo con alguien a quien le fascinen estos temas. Tu apoyo hace posible que sigamos investigando y trayendo estas historias increíbles. Hoy, más de 55 años después del primer ataque confirmado del Zodiaco, el caso sigue oficialmente abierto. Los departamentos de policía de las jurisdicciones afectadas mantienen archivos activos y continúan siguiendo pistas cuando aparecen. Cada pocos años, un nuevo sospechoso surge o una nueva teoría captura la atención del público. Familias de víctimas, sobrevivientes y una legión de investigadores aficionados esperan el día en que finalmente se pueda poner un nombre y un rostro al símbolo del zodiaco. Ese día podría estar más cerca de lo que pensamos. Mientras tanto, el caso del asesino del zodiaco permanece como uno de los mayores enigmas criminales de la historia moderna. Un recordatorio inquietante de que incluso en nuestra era de tecnología avanzada y vigilancia constante,
Algunos secretos pueden permanecer ocultos en las sombras. La pregunta no es si el caso se resolverá, sino cuándo. Y cuando ese día llegue, el mundo finalmente conocerá la verdad detrás de uno de los asesinos más notorios que jamás haya existido.